Saludos a todos y nuevamente bienvenidos a mi canal. Sigo muy contenta por los que están visitando mi sitio web de muchas partes de Colombia, fuera de ella. Recibo con mucho afecto sus comentarios, sus inquietudes, sus recomendaciones. En la tarde de hoy les tengo una breve reseña sobre una autora que me han preguntado y que quiero mucho realmente. Estoy hablando de Isaac Dinesen. En realidad ese no es su verdadero nombre, en realidad este es un seudónimo, pero esta es una de mis maestras, sobre todo las maestras de la escritura creativa, del cuento, no el arte del cuento, y cómo el cuento tiene tanta importancia en culturas que nos parecen lejanas, como es la cultura africana, ¿no? Los cuentos son la memoria viviente de un pueblo y también lo que es maravilloso es que el cuento no conoce sexo, condición, nacionalidad, y un buen cuento no conoce tampoco las barreras ni el paso del tiempo. Yo creo que Isaac Dinesen es una de las maestras, sigue siendo una de las maestras del cuento, porque va a retomar ese arte de asombrar a los oyentes y a los lectores y lectoras como muy al estilo de las mil y una noches. Bien, en realidad su nombre real es Karen Blixen. Este nombre pues casi no es conocido porque es un nombre casi que muy lejano, no es cercano a nosotros. Pero Isaac Dinesen sí es muy conocido, sobre todo en los que son los amantes del relato breve, del cuento corto, ¿no? Es un seudónimo con el que esta ingeniosa autora danesa escribió toda una serie de relatos inolvidables, mágicos, poderosos, que todos ellos oscilan en lo que yo me atrevo a llamar el erotismo, lo sobrenatural, ¿no? Y por supuesto dejó uno de los mejores libros de memorias que está situado en el lejano continente africano, ¿no? Me refiero a Memorias de África, ¿no? Ese es un libro que yo en un momento espero reseñar más adelante. La literatura de Karen Blixen o el seudónimo de Isaac Dinesen está dirigida a un público que sobre todo es amante de los viajes, de las tierras lejanas y quienes estén siempre a la espera de oír un buen cuento sobre acontecimientos sobrenaturales y personajes asombrosos. Realmente Karen Blixen nació como Karen Christensen Dinsen el 17 de abril de 1885 en Rungsted, esto es en Dinamarca. Sus primeros años de vida, yo me atrevo a decir que fueron bastante felices. Recibió una exquisita, una esmerada educación porque era aristócrata, era de la familia, casi que está emparentada con la familia real danesa, ¿no? El padre de ella va a ser una persona muy importante en su vida, ¿no? Porque él la va a empujar a las inclinaciones artísticas, fue su gran compañero, fue su gran mentor, su mejor amigo, una persona que hubo una gran conexión y una gran admiración mutua entre el padre y la hija, ¿no? Además porque el padre, debo decir que era un gran contador de historias, tenía un espíritu muy libre, muy aventurero, de hecho había viajado a Norteamérica, ¿no? Hoy en día un viaje a Norteamérica a nosotros no nos sorprende, pero en esta época era una gran empresa, era un viaje muy ambicioso, ¿no? Hizo de todo el padre de Karen Blixen, ¿no? Entonces este varón, este aristócrata escandinavo, pues llegó a Dinamarca con toda una serie de historias y de aventuras que dejaron sobre todo a su hija predilecta absolutamente fascinada, ¿no? Sin embargo, pues la vida de Karen va a dar un giro definitivo, y yo debo decir que bastante doloroso, porque el padre se va a quitar la vida cuando ella tenía apenas 10 años de edad. Al parecer, pues él temía, ¿no? Tenía el miedo terrible de haber contraído una enfermedad que en ese entonces estaba asociada a la locura y la deshonra, que es la sífilis, ¿no? Entonces, pues para evitar la deshonra familiar, pues el padre decide suicidarse, ¿no? Y es a partir de aquí que Karen va a aprender que la vida no solamente se compone de felicidad, sino que también de tristeza, lamentablemente. Así que yo debo decir que la vida de esta genial autora va a oscilar entre la aventura y la zona de confort, la inmensa alegría, pero también la oscura y profunda tristeza.
¿no? Y de eso se compone la vida, así es la vida. Tenemos momentos muy felices, pero también tenemos inmensos dolores, ¿bien? Entonces, Karen Blixen, como al estilo de los personajes de las historias que ella escribe, pues está salpicada de imprevistos, de giros definitivos, una negra tristeza, pero también de gran genialidad, ¿no? Entonces, lo anterior podemos verlo en algunos de sus relatos que componen antologías, como es el caso de Anécdotas del Destino, muy recomendable, y Cuentos de Invierno, que los podemos encontrar en esta hermosísima antología que yo recibí de alguien muy especial en uno de mis cumpleaños, ¿no? Entonces, Cuentos de Invierno es Karen Blixen en estado puro. Hay aventura, hay misterio, hay romance, pero también está la muerte, ¿no? Ese destino inevitable de toda la humanidad, de lo que poco se habla, pero todos sabemos que en algún momento nos va a llegar, ¿bien? Entonces, con la muerte del padre de Karen, pues va a ser la madre, Ingeborg Westenholz, también una aristócrata, va a tomar las riendas de su vida, de su destino, y se va a encargar de sacar adelante ella sola a sus 5 hijos, ¿no? Esto es algo muy interesante porque estamos hablando de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Esto es una empresa muy, muy ambiciosa, ¿no? Así que debo decir que también va a haber en muchos de los relatos de Karen Blixen mujeres muy fuertes, muy poderosas, muy sabias, que saben salir adelante, saben cuidarse solas y que muchas veces tienen que tomar la rienda de su vida y a veces tendrán que pagar un alto precio por ello. Bien, en 1903 y 1906 aproximadamente, pues Karen va a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes, en un principio tratando de perseguir ese sueño de convertirse en pintora, ¿no? Pero realmente ella va a dar muestras de su talento literario porque en 1907 va a publicar su primer cuento llamado Los Ermitaños con su primer seudónimo, Oceola. Para los que no sepan, Oceola era el nombre de uno de los perros de caza de su difunto padre. Bien, así que yo puedo decir que ella le hace un pequeño homenaje a ese padre que siempre quiso y siempre admiró y lo seguía queriendo a pesar de estar muerto. Bien, como algunos de sus personajes literarios, pues ella también se va a enamorar a muy temprana edad de su primo. Su primo no le va a prestar mucha atención, pero más adelante ella va a cortejar y se va a terminar casando con el hermano gemelo de este primo. Bien, estoy hablando del barón Bror Blixen, y se van a casar en el año de 1913, vísperas de la Primera Guerra Mundial. Este matrimonio no va a ser el final de la historia, por el contrario, el matrimonio va a ser un capítulo más de esta vida tan dura, pero tan genial de Karen Blixen. El matrimonio va a ser el inicio de un gran cambio en su vida, una nueva dimensión en esta vida de esta gran escritora, porque la joven pareja se va a contagiar de las vivencias y de las aventuras de un pariente que hizo fama y fortuna, al parecer en las colonias, me parece a mí que era en el sudeste asiático, creo que era Tailandia o las Filipinas, de manera que ellos quieren calcar y quieren seguir los pasos de este pariente, solo que van a hacer un viaje al África para tratar de administrar una plantación de café, más específicamente en Nairobi, Kenia. Bien, el matrimonio de Karen va a ser sinónimo de desdicha, de infelicidad, de soledad y de continuas infidelidades por parte de su marido. Como si no fuera bastante, pues el varón le va a contagiar esa terrible enfermedad de las que les estaba hablando hace un momento, que es la sífilis. Es una enfermedad que Karen va a llevar a cuestas y hasta el final de sus días, pero sin embargo ella va a luchar y va a dar muestras de una inmensa fortaleza personal que le va a permitir sobrevivir y llevar a buen término muchos de sus proyectos de vida. La aventura africana, pues debo decir que entre 1913 hasta el año 1931, pues le va a dejar más que todo una ruina económica, tengo que decirlo. Ella va a aprovechar África, va a adorar este gran continente, va a viajar muchísimo. Sin embargo, van a perder mucho dinero, ellos no van a lograr enriquecerse con esta plantación de café. Estuve investigando y al parecer ellos perdieron cerca de 13,5 millones de euros
hoy en día, una cifra gigantesca. Esto va a suponer la ruina de esta pareja, pero sin embargo, como vamos a ver en este libro increíble autobiográfico llamado Memorias de África, vamos a ver que nuestra heroína, esta baronesa, esta genial escritora, va a aprender las costumbres locales de los kenianos. De hecho, va a improvisar como médica, ¿no? Y va a ser cuidadora de estos nativos. Así que también se va a dar a conocer con esas habilidades de políglota tan impresionante. Como buen aristócrata, pues tenía un gran oído y gran interés por las culturas extranjeras y tenía un gran talento con los idiomas. Hablaba varias lenguas a la perfección, pero también se sintió atraída por el arte de la caza. Así que si ustedes son lectores de Hemingway, pues también con seguridad les va a gustar esta escritora, porque si bien con esto no estoy exaltando la caza como un deporte, no estoy haciendo en ningún momento, no estoy exaltando el asesinato, matar animales, no, ella encontraba el arte de la caza como en un momento como algo noble y valeroso, porque la caza pues era para comerse los animales y no lo que está pasando hoy en día, el arte de matar o por torturar animales, no, ella por el contrario, ella hablaba con mucha exaltación de la caza como algo noble, como algo maravilloso, como algo que es para los seres humanos que les permite sobrevivir, ¿no? Y también todo lo que cazaban inmediatamente era para consumirlo, ¿bien? Entonces ella también tenía un gran respeto por esos animales que son los leones, los reyes de las llanuras y las colinas africanas. Así que por esa fortaleza y esa empatía que ella tenía por los leones, pues ella se gana el apodo de la Leona Blixen, porque era una gran luchadora y era una mujer muy peleadora. Bien, ella nunca se rendía ante las dificultades. Al tiempo que su matrimonio se estaba deshaciendo y pues con la Gran Guerra complicando su situación social y económica y que los va a dejar en una incierta situación, pues ella siempre va a estar luchando para salir adelante, para mantenerse a flote y va a inventar historias fascinantes que la van a acompañar hasta su regreso definitivo a Europa en 1931. Ella más adelante le va a contar al genial escritor Truman Capote que empezó a escribir cuentos cuando estaba a punto de perder su granja en Nairobi, Kenia, ¿no? Entonces, de lo anterior podemos decir que la literatura posee una especie de magia, de sabiduría y de medicina para quienes más lo necesitamos, ¿no? Entonces, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, nada más agradable que una buena historia, que un buen libro. Apaguemos los celulares, apaguemos el televisor y abramos un buen libro y dejémonos contagiar de su sabiduría. Porque un buen libro que ha sido bendecido con el paso del tiempo, pues no pierde vigencia en nuestros tiempos. En el año 1934, ya establecida nuevamente en Europa, pues Karen sorprende con el seudónimo de Isaac Dinesen, publicando un maravilloso libro llamado Siete cuentos góticos, una obra maestra del relato, de las metáforas y de la prosa poética. El libro se publicó primero que todo en Estados Unidos de América y después fue publicado en inglés en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, para finalmente poderse leer como tocaba en Dinamarca y otros países de Escandinavia. Bien. También en el año 1937, pues Karen Blixen publicó su maravilloso libro Memorias de África, en que está narrando de qué manera ella intenta en vano administrar y sacar adelante una granja cafetera en Nairobi, la amistad con el piloto Dennis Finch Hampton y las costumbres locales de los nativos que la bautizaron como la Leona Blixen, como ya decía hace un rato, por esa fortaleza y por esa gran fuerza de carácter que la hizo un personaje inolvidable en toda África. Ella dio muchísimo de qué hablar, como esa mujer blanca que era inmensamente fuerte y generosa y que era una contadora de historias. En el año 1942, pues ella en plena Segunda Guerra Mundial, en este conflicto tan terrible que se llevó incontables vidas, pues ella alcanzó a publicar otra maravillosa antología que la encontramos acá, que es Cuentos de Invierno. Todos y cada uno de estos relatos poseen una inmensa calidad literaria, una poderosa imaginación y un magnetismo comparable al de las Mil y una noches. Si ustedes son lectores del Decamerón de Giovanni Boccaccio, de las Mil y una noches, cuyo narrador es anónimo,
y también de los cuentos de Chaucer, pues yo les recomiendo a todos y a todas que le den una leída a esta maravillosa antología de cuentos reunidos de Karen Blixen, que escribe bajo el seudónimo de Isaac Dinesen. Otra de sus mejores logros literarios, debo decir, que se llama Anécdotas del Destino, en el cual personalmente destaco El festín de Babette, que es un cuento muy largo, parece casi que una novela, y fue convertida en película en 1988 y obtuvo el premio Oscar como mejor película extranjera. Bien, eso es para también los que sean apasionados del buen cine. Les recomiendo El festín de Babette para que se den un banquete, un festín literario en todo sentido de la palabra. Bien, Karen Blixen pues lamentablemente falleció el 7 de septiembre de 1962 porque, como les decía hace un rato en el video, ella fue contagiada de esa terrible enfermedad llamada la sífilis. Fue una enfermedad con la que ella luchó hasta sus últimos días de su vida, pero dejó detrás de sí un legado literario inmenso, tremendamente valorado por premios Nobel de literatura, como es el caso de Pearl S. Buck, Ernest Hemingway, también por la autora y cineasta Marguerite Duras, de quien ya hice un video por si lo quieren ver, y el traductor y cuentista Julio Cortázar, entre muchísimos otros. Bien, hoy en día sigue siendo una autora que aún logra atrapar a lectores y lectoras con un solo párrafo, muestra una inmensa sabiduría a la hora de contar cuentos maravillosos. Sus relatos se componen de personajes y situaciones mágicas, misteriosas, inquietantes y absolutamente inolvidables. La Academia Sueca realmente lamentó que esta autora no hubiese ganado el Premio Nobel de Literatura, porque había sido, si no me equivoco, nominada en 2 ocasiones, ¿no? Pero con todo, debo decir que sigue siendo una autora muy leída y altamente aconsejable para los que les guste no tanto las novelas, sino los relatos breves, y si también desean ser escritores profesionales o aficionados, pues bien, si quieren una buena recomendación para poder empezar a escribir relatos, pues Isaac Dinesen es una excelente alternativa. La hacienda de Karen Blixen en Kenia actualmente se conserva muy bien y es un museo dedicado a su memoria. Bien, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por visitar mi canal, mi sitio web, y reciban un fuerte abrazo todos ustedes y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad.